Acompáñame. Un millonario vio a una niña durmiendo en una parada de autobús. Lo que hizo al día siguiente cambió sus vidas para siempre. La nieve caía espesa y silenciosa sobre Nueva York aquella noche, cubriendo la ciudad con un manto blanco que apagaba los ruidos y hacía que el aire mordiera más hondo. El viento silbaba entre los edificios, cargado de un frío que atravesaba la lana, la piel y llegaba directo a los huesos. Michael Reynolds, 32 años, salió del enorme edificio de vidrio en Park Avenue con el cansancio de una reunión tensa todavía colgando de sus hombros. Era conocido como el CEO más joven en dominar Wall Street, un hombre que había construido su imperio a base de números exactos y una desconexión emocional casi absoluta. Pero esa noche, algo dentro de él rechazó el auto lujoso y caliente que lo esperaba en la acera. Despidió a su chofer con un gesto y decidió caminar, dejando que el aire helado despejara su mente. Doblando por una calle tranquila cerca de su hotel, con la nieve crujiendo bajo sus zapatos perfectamente lustrados, un parpadeo de luz bajo un farol lo obligó a detenerse. Una figura pequeña, encogida sobre un banco metálico bajo el brillo amarillento de una parada de autobús desgastada. Michael redujo el paso. Era una niña. Se acercó, su aliento visible en el aire congelado. No debía tener más de 4 años. Estaba acurrucada bajo un abrigo raído, demasiado grande para su cuerpo pequeño, y solo llevaba un vestido de algodón delgado debajo. Su cabello estaba enredado, las mejillas irritadas por el frío, los labios ya empezaban a tornarse azulados. ¿Dormía, o intentaba dormir? Un impulso de alarma lo recorrió. Sin pensarlo, se agachó junto al banco y le tocó el hombro con suavidad. ¿Tienes un hogar?, preguntó en voz baja. Hace demasiado frío. Déjame llevarte a un lugar donde estés calentita. Ven conmigo. La niña se movió apenas. Sus ojos se abrieron despacio, sorprendentemente claros, enormes y tranquilos. Lo miró sin miedo, sin sobresaltos, solo con una confianza silenciosa. Mi mami fue a buscar la cena, dijo con una voz pequeña pero firme. Pero no tengo miedo. Ya estás aquí. Eres el milagro, ¿verdad? Michael se quedó inmóvil. Esa palabra, milagro, lo atravesó. La había dicho como si fuera un hecho, como si fuera evidente, como si lo hubiera estado esperando. No supo qué responder. En su mundo, las creencias no importaban. Solo importaban los resultados. Y aún así, en ese instante, aquella simple palabra salida de una niña entumecida por el frío lo sacudió más que cualquier inversionista. Ella se incorporó un poco y abrió la mochila vieja que tenía a un lado. Sacó una fotografía arrugada y se la extendió. Esta es mi mami, dijo. Ella dijo que volvería antes de que la nieve cubra mis zapatos. ¿Puedes esperar conmigo hasta entonces? Mako bajó la mirada. La nieve ya empezaba a acumularse en los bordes de goma de sus tenis. La imagen le apretó el pecho. Sin decir nada, se quitó su abrigo grueso de lana y lo envolvió con cuidado alrededor de los hombros pequeños de la niña. Ella se hundió en él de inmediato, como si fuera una manta hecha de nubes. ¿Cómo te llamas?, preguntó después de un largo silencio. Laura, murmuró, acurrucándose aún más en el calor. Él asintió, sin saber bien qué más decir. Ella bajó la mirada hacia sus pies. A veces yo y mami dormimos aquí, añadió. No es tan malo. La luz me ayuda a dormir. Michael miró alrededor. Ninguna madre. Nadie. Solo viento y silencio blanco. Quiso llamar a alguien, a un refugio, a la policía, a quien fuera. Pero no lo hizo. En vez de levantarse, decidió quedarse. No supo cuánto tiempo permanecieron allí, soportando el frío que ya atravesaba su ropa sin el abrigo, pero Laura parecía relajarse a su lado, como si su sola presencia volviera más cálido el banco de metal. ¿De verdad crees que soy un milagro?, murmuró él, casi perdiéndose en el viento. Laura asintió despacio. Mami dice que los milagros son personas que aparecen cuando nadie más lo hace. Michael observó la nieve caer, con la respiración temblorosa. Por primera vez en años, sintió una grieta en el hielo que llevaba dentro.
Y así se quedó, un hombre y una niña esperando en la nieve, sin imaginar que en cualquier segundo la madre regresaría y que nada en su vida volvería a ser igual. Ava se ajustó la bufanda alrededor del rostro mientras el viento aullaba por el callejón junto al comedor comunitario. La nieve se pegaba a sus pestañas. Sus dedos estaban entumidos y la pequeña bolsa de papel que llevaba ya estaba húmeda por el clima. Dentro había 2 porciones de arroz caliente y un pan. La cena de esa noche para ella y para Laura. Caminaba rápido, cada paso cargado de agotamiento. Había tardado más de lo usual. La fila en el comedor rodeaba la cuadra, y cuando logró entrar, los voluntarios ya estaban guardando todo. Aún así, ella sonrió, educada y agradecida, respetando siempre la regla con la que sobrevivía. Nunca rogar, nunca exigir. Solo resistir. Ava tenía 28 años, alguna vez una joven soñadora con pasión por cocinar y un instinto natural para los sabores. Había sido cocinera en un pequeño bistró del vecindario antes de que la pandemia obligara a cerrar. Luego llegaron las facturas sin pagar, la orden de desalojo, la dura verdad de que incluso el esfuerzo incansable puede dejarte sin hogar. Ahora solo era una madre. Una madre haciendo lo imposible por proteger a su hija de un mundo que parecía no tener espacio para ellas. Aceleró el paso al doblar en la calle donde estaba la vieja parada de autobús, un lugar que había elegido con cuidado. Estaba cerca de un hospital, lo que significaba luces de patrulla, una cámara de seguridad y un refugio cercano que a veces usaba para baños y mantas. El banco tenía una cubierta parcial contra la nieve y el espacio suficiente para que Laura durmiera si se acurrucaba muy bien. Pero esa noche, justo al doblar la esquina, Ava se detuvo en seco. Había alguien allí. Un hombre estaba sentado en el banco junto a Laura. No la sostenía, pero estaba cerca, demasiado cerca. Su abrigo, uno de lana costosa, estaba envuelto alrededor del cuerpo pequeño de la niña. Laura estaba despierta ahora, sentada con la espalda recta, sus manitas escondidas dentro de las mangas, escuchando con atención. Él hablaba en voz baja, contándole algo, quizá una historia. Su tono era cálido, suave, pausado, casi como una canción de cuna. El corazón de Ava golpeó con fuerza. Soltó la bolsa sin pensarlo, corrió hacia ellas y estiró los brazos para tomar a su hija. Laura, gritó, la voz quebrada por el pánico. La levantó de inmediato, abrazándola, protegiéndola sin pensar. El hombre se puso de pie, pero no avanzó. Levantó las manos al instante, las palmas abiertas. No quiero hacerle daño, dijo con calma. Solo estaba aquí con ella. Estaba sola. Tenía frío. Ava retrocedió un paso, analizando su rostro, bien afeitado, joven, serio, desconocido. No veía malicia, pero tampoco confiaba. No puedes acercarte así a una niña solo porque la ves con frío, escupió, apretando a Laura contra su pecho. No la toqué, respondió él sin alterar la voz. Solo le di mi abrigo y me quedé con ella. Me dijo que volverías. Yo iba a esperar. Laura se movió en los brazos de su madre y sonrió con sueño. Mami, es bueno. Se quedó conmigo. Es calientito. Como coco. Ava bajó la mirada. Su hija ya no tenía la piel tan pálida. Había dejado de tiritar. Entonces volvió la vista hacia el hombre, aún alerta. ¿Quién eres? Michael, respondió. Solo estaba caminando por aquí, nada más. No intentó recuperar su abrigo. Simplemente permaneció allí, con la camisa del traje expuesta al viento, la nieve acumulándose sobre sus hombros, las manos todavía levantadas. Ava lo observó. Sus ojos eran firmes, sin agresión, sin vacío. Solo cansancio, como el suyo. Aún así, guardó silencio. Puedo irme si lo prefieres, dijo él. Pero quizás podrías quedarte con el abrigo para ella. Solo por esta noche. Ava miró la gruesa lana que rodeaba a Laura, vio cómo la niña se acurrucaba en ese calor como si hubiera nacido para ello. Soltó un suspiro largo. No, murmuró. Puedes quedarte un momento. Solo,
no intentes nada. No lo haré. Michael asintió, la voz baja. Lo entiendo. Volvió a sentarse, manteniendo una distancia respetuosa. Ava dudó, pero acabó sentándose también, colocando a Laura en su regazo entre ambos. La nieve seguía cayendo. Pasaron unos minutos sin que nadie dijera una palabra. Luego, casi a regañadientes, Ava murmuró, a veces dormimos aquí. Es más seguro que otros lugares. Michael solo asintió, sin indagar. Ella me lo contó, dijo leve. Ava lo miró de reojo. ¿De verdad solo te sentaste con ella? Él sostuvo su mirada. Ningún niño debería estar así de solo. No con este frío. Ella lo observó un instante más, luego apartó la vista. Y por primera vez en mucho tiempo, Ava no se sintió completamente sola. Allí, en ese banco, mantenía los brazos rodeando a Laura, su cuerpo formando un muro entre la niña y el resto del mundo. Su voz sonaba más suave, pero su postura seguía tensa. Mako, sentado a un par de pasos en el banco helado, no presionó. Solo esperó. Tranquilo, callado, presente. La nieve caía sin ruido, cubriendo la acera con una calma inquietante. Después de un rato, Ava volvió a mirarlo. Gracias, dijo con cautela. ¿Por quedarte? Mako inclinó un poco la cabeza. No tienes que agradecer. No quería que estuviera sola. Ava bajó la mirada. Eso es amable. Pero la amabilidad suele tener precio. Ya lo he vivido. Mako ladeó la cabeza. No siempre. Ava no respondió. Apretó a Laura un poco más, como si protegiera algo frágil. Mako dudó un momento antes de hablar de nuevo. Estoy en un hotel cerca. Es cálido, limpio. Ustedes dos pueden quedarse esta noche. Solo una noche. Estarían más seguras que aquí. Ava lo miró con desconfianza. ¿Y después qué? Nos despertamos con una factura imposible de pagar. O peor, ¿debiéndote algo? Michael no retrocedió. No me deben nada. Ella soltó una risa amarga, apenas un susurro. Todos dicen eso. Nada es gratis. Michael no discutió. Bajó la mirada hacia sus propias manos, luego volvió a levantarla. Tienes derecho a ser cuidadosa. Lo respeto. Se levantó, sacudiéndose la nieve de las mangas. Hay un motel barato a unas 4 calles de aquí. Nadie las molestaría allí. Yo las llevo, pagaré la noche sin que nadie sepa mi nombre. Después de eso, tú decides qué hacer. Ava entrecerró los ojos. ¿Por qué harías algo así? Mako sostuvo su mirada. Porque puedo. ¿Y por qué quiero? Esa respuesta la dejó momentáneamente sin palabras. Al final, asintió despacio. Iremos. Solo por esta noche. Él no agregó nada, solo inclinó un poco la cabeza y esperó mientras ella se incorporaba, acomodando a Laura con cuidado en sus brazos, el pesado abrigo todavía envuelto alrededor de la niña como un capullo. Recorrieron las 4 calles en un silencio casi absoluto. Laura, medio dormida, apenas murmuró una sola vez, me gusta él, mami. Hace que el aire esté calientito. En el motel, Mako se acercó a la recepción y arregló la habitación sin llamar la atención, pidiendo al recepcionista que no registrara su nombre. Luego le entregó a Ava la llave de la habitación. Estarán bien aquí, dijo. Ella asintió. Gracias. De verdad. Mako se dio la vuelta para irse, pero se detuvo un instante antes de alcanzar la puerta. Sintió un tirón suave en la manga de su abrigo. Miró hacia abajo. Era Laura, mirándolo con esos ojos enormes. Su voz salió como un susurro. ¿Vas a volver mañana? Todavía me falta contarte el resto del cuento del milagro. Mako sintió que algo se le apretaba en el pecho. Se inclinó un poco, poniéndose a su altura. Haré lo posible por venir, respondió con suavidad. Quiero escucharlo. Ella sonrió, satisfecha, y corrió de vuelta con su madre. Mako salió al exterior.
La nieve había disminuido y la ciudad brillaba bajo una quietud blanca. Se quedó allí, sin moverse, sin saber exactamente qué sentía. Durante años todo en su vida se había guiado por estrategia, lógica, resultados exactos. Pero esa noche había actuado desde otro lugar, algo que no había dejado hablar en mucho tiempo. Su corazón. Y ese corazón lo había llevado hacia una desconocida, hacia una niña. Una historia de milagros que aún no terminaba. Y por primera vez en mucho tiempo, Michael no quería marcharse. A la mañana siguiente, Michael estaba en su oficina, una taza de café enfriándose a su lado, pero su mente lejos de cualquier informe trimestral o reunión ejecutiva. No podía dejar de pensar en la mujer y la niña de la noche anterior. Había algo en Ava, algo callado pero firme, una fuerza que no buscaba reconocimiento pero imponía respeto. Tenía todas las razones del mundo para quebrarse, para suplicar, para rendirse. Pero no lo hizo. Y la imagen de ella en ese banco, hombros rígidos contra el viento, abrazando a su hija como si fuera su última defensa, seguía aferrada a él. Sin entender del todo por qué. Llamó a su asistente. Necesito un trabajo discreto, dijo. Se llama Ava, 20 y tantos. Tiene una hija llamada Laura. Creo que trabajó en cocina. Nada intrusivo, nada agresivo, solo quién es. Su asistente no hizo preguntas. Nunca lo hacía. Por la tarde recibió un archivo sencillo. Ava Bennett, 28 años, ex cocinera en un pequeño restaurante familiar en Brooklyn que cerró durante la pandemia. Sin antecedentes. Un desalojo registrado. Actualmente sin domicilio fijo. Frecuenta comedores comunitarios en el centro. Había estado limpia toda su vida, y aún así el mundo la había empujado a los bordes. Michael cerró el archivo y se recostó en silencio. Esa tarde, en lugar de volver a casa, se dirigió al comedor comunitario del centro, uno de los programas financiados silenciosamente por su empresa. Se quedó cerca de la entrada, con el cuello del abrigo levantado, observando a través del vidrio empañado. Adentro, Ava trabajaba. Llevaba un delantal prestado y un suéter demasiado grande, el cabello recogido de cualquier manera. Se movía con naturalidad, cortando verduras, removiendo una olla enorme de estofado, sirviendo cucharones precisos. Pero no era solo la habilidad lo que lo impactaba, era la suavidad de sus gestos. Saludaba a cada persona con una pequeña sonrisa o una inclinación de cabeza. Se lavaba las manos entre cada tarea. Atendía a todos antes de pensar en sí misma. Más tarde, cuando los recipientes quedaron vacíos y el ruido se apagó, Ava se sentó en una caja en la esquina trasera, tomando un té tibio. Michael entró entonces, provocando que ella se sobresaltara. Perdón, dijo. No quería interrumpir. Ava dejó la taza a un lado, cautelosa pero sin dureza. ¿Qué haces aquí? Apoyo este lugar, respondió él, simple, casi en voz baja. Quería ver cómo funciona. Ella alzó una ceja. Y ahora ya lo viste. Michael dudó, luego añadió, eres buena en esto. Yo solía cocinar, dijo ella. Antes de todo esto. Puedo ayudarte, ofreció él. Darte un pequeño estipendio. Hacerlo oficial. Nada grande, pero constante. Ava negó con la cabeza. No quiero caridad. No es caridad, dijo Mako. Es reconocer tu valor. Ella lo observó por un largo momento, luego asintió. Está bien, cocinaré. Pero solo si lo hago a mi manera. Esa noche se quedó hasta tarde preparando todo para el día siguiente. Michael se quedó cerca, fingiendo revisar su teléfono, aunque en realidad solo la observaba trabajar. Había algo pacífico en verla moverse, como si cada gesto, cada corte y cada plato servido devolviera un poco de orden a un mundo demasiado revuelto. Más tarde, cuando Ava salió por la puerta trasera, él la siguió a una distancia prudente. Ella no tomó el camino directo hacia donde dormía. En lugar de eso, caminó 2 cuadras, dobló en una esquina y se acercó a una figura encorvada junto al callejón, un hombre mayor hundido bajo una manta rota, temblando sin control.
Ava se arrodilló a su lado, le dijo algo que Mako no pudo escuchar y sacó de su bolso un pequeño recipiente. Sobrantes. Lo colocó con delicadeza entre las manos del hombre y, sin pensarlo dos veces, se quitó su abrigo y lo envolvió alrededor de sus hombros fríos. Michael se quedó inmóvil. Permaneció allí, medio oculto entre la nieve, mirándola. Las personas no deberían morir de frío, murmuró Ava mientras ajustaba el abrigo sobre la espalda del hombre. Ni siquiera si se equivocaron. Mako no habló, no avanzó. Solo la contempló, escuchando la ternura de su voz, la firmeza de su gesto, la humanidad que entregaba sin reservas. Y en ese instante, por primera vez en muchísimos años, pensó en su madre. Ella había sido enfermera, dulce, generosa, siempre la primera en atender a quien nadie quería tocar. Murió demasiado pronto. Pero ahora, en ese callejón helado, Mako volvió a ver ese mismo espíritu reflejado en una mujer que cuidaba a un desconocido sentado en el suelo. Ava no sabía que la observaban, y Mako comprendió que ya no podía seguir fingiendo distancia, al menos no en su interior. Había llegado allí por simple curiosidad. Ya no era eso. Algo dentro de él se había movido. El invierno se volvió más severo. Pero Mako empezó a salir al frío mucho más seguido que antes. Todo comenzó una noche. Ava guardaba la comida sobrante en pequeños recipientes de papel cuando Mako preguntó en voz baja, ¿te importa si te acompaño? Ella dudó, sin saber si lo decía en serio. Para entregar esto, añadió él, levantando una de las bolsas con cuidado. Ava lo miró en silencio, luego le entregó una caja. Vas a necesitar guantes. Y quizá un poco de humildad. Desde esa noche, se convirtió en un ritual. Cada tarde, cuando el comedor cerraba, ellos cargaban las comidas y caminaban juntos por callejones, entradas de metro y rincones olvidados de la ciudad, lugares donde la gente dormía en portales o bajo escaleras. Muchos de ellos jamás se atrevían a entrar al comedor por vergüenza o miedo, pero Ava los encontraba igual. Mako la seguía. Y la observaba arrodillarse en la nieve y el barro sin dudar, colocar la comida con ambas manos y mirar a cada persona a los ojos. Siempre a los ojos, decía. Gracias. Incluso al dar, Michael entendía algo profundo, no ofrecía lástima. Ofrecía dignidad. Una noche, mientras caminaban por un callejón estrecho, Michael por fin preguntó, ¿por qué siempre los miras así? Aunque ellos no te miren de vuelta. Ava se detuvo. Porque alguien tiene que hacerlo. Quiero que sepan que los veo. Que siguen siendo humanos. Mako no respondió. Solo asintió, sintiendo dentro de él un respeto silencioso que crecía, sólido y pesado. Con los días, sus conversaciones se volvieron más profundas. En una caminata larga de regreso, Ava habló de su infancia. De un padre que se fue, una madre que trabajaba en 3 empleos, un departamento diminuto que siempre olía a sopa caliente. He sido invisible casi toda mi vida, dijo suavemente. Supongo que por eso noto a quienes otros no ven. Michael le contó, con cierta dificultad, sobre su propio pasado. Sobre perder a su madre a los 12. Sobre cómo el mundo le exigió ser duro, rápido, brillante, y cómo poco a poco cambió la ternura por estrategia. Habló de su éxito con una distancia rara, como si relatara la vida de otro. Construiste un imperio, dijo Ava, pero quizá necesitabas algo a lo que volver. La primera risa genuina que compartieron llegó poco después. En la cocina iluminada de tonos ámbar. Mientras limpiaban bandejas y secaban mesas, Mako salpicó agua accidentalmente sobre toda la superficie. Ava soltó un grito y le lanzó un trapo. Laura, sentada cerca con sus crayones, se rió a carcajadas. Eres pésimo limpiando, dijo Ava entre risas. Lo sé, respondió él. Solo he limpiado caídas del mercado financiero. Esa noche, al salir, Laura lo abrazó con fuerza. Buenas noches, señor muñeco de nieve. ¿Muñeco de nieve?, preguntó Mako divertido. Laura sonrió. Porque viniste con la nieve. Y siempre traes los caramelos de menta. Él sacó uno del bolsillo y se lo entregó.
Entonces tendré que hacer honor al nombre. Lo que Michael no le contó a Ava ni a Laura fue lo que había hecho. Esa mañana, revisando informes de propiedades del área filantrópica de la empresa, encontró un local en venta, un café pequeño en pleno Midtown, cerrado recientemente. Modesto pero bien construido. El tipo de lugar que podría oler a pan recién hecho y sonar a historias compartidas sobre un plato caliente. Sin hacer ruido, lo compró a nombre de la fundación esa misma tarde, mientras Ava hablaba de cuánto extrañaba cocinar de verdad, no solo servir estofado. Y él la imaginó allí dentro. A ella y a Laura. Una cocina viva, un menú escrito con su letra, platos chocando, risas mezcladas con la esperanza de quienes llegaran buscando algo más que comida. No dijo nada. Pero la imagen ya respiraba dentro de él. Y tenía nombre. The Hearts. Todo ocurrió una tarde cualquiera. Al menos así empezó. Ava había llegado temprano al comedor para adelantar la preparación de la cena. Picaba zanahorias en la parte trasera cuando escuchó una voz. La voz de Michael. Estaba en el pasillo frontal, hablando por teléfono. Ella no había tenido intención de escuchar. Ni siquiera se había movido al principio. Pero cuando oyó su nombre, su cuerpo se quedó helado. Ya finalizamos la compra de la propiedad. Dejarse abrirá a tiempo, decía Michael. Y sí, mantén el nombre de la fundación en todo. No hace falta mencionar el mío. Ava aún no lo sabe. Hubo un silencio y luego la voz de su asistente, más baja pero nítida. ¿Estás seguro de esto? Es una inversión grande. Michael respondió sin vacilar. Ella lo merece. El cuchillo cayó de la mano de Ava contra la tabla. El mundo pareció inclinarse. Michael Reynolds. El nombre por fin encajó con todo. Claro. Lo había escuchado antes, en los titulares, en los murmullos admirados de algunos voluntarios, en la portada de una Forbes que vio años atrás en una sala de espera. Ese hombre de facciones afiladas, mirada fría y una empresa multimillonaria. Y había estado aquí todos los días, callado, amable, cálido, lavando platos, repartiendo comida, mintiendo. Ava salió de la cocina justo cuando Michael terminó la llamada y se giró. Sus miradas se encontraron. Ella no dijo nada. No tuvo que hacerlo. El rostro de él perdió el color. Ava, espera. Me mentiste, dijo ella, la voz baja, firme, temblorosa. Todo este tiempo tú. No te mentí, respondió él rápido. Solo no te dije todo. Eso no lo hace mejor. Él dio un paso hacia ella. No quería engañarte. Quería ser real contigo. No el cargo, no el nombre. Ella negó con la cabeza. No se trata del título, Mako. Se trata de por qué vinías, por qué ayudabas, por qué te quedabas. Él abrió la boca, pero ella lo detuvo con un gesto. Me hiciste sentir que valía algo, que lo había ganado. Pero ahora entiendo que solo fui otro de tus proyectos, otra de tus donaciones silenciosas. No, dijo él, la voz rota. Estás equivocada. Nunca fuiste un proyecto. Sí lo fui. Basta, dijo ella, retrocediendo. Puedes darme todo el dinero del mundo, pero no te atrevas a quitarme la dignidad. No finjas. No actúes como si te necesitara para sobrevivir. Las palabras la desgarraron a ella, pero a él lo atravesaron. Y antes de que él pudiera responder, Ava ya había girado, se quitó el delantal y salió. Mako se quedó mucho tiempo en la cocina vacía. El tintinear de los utensilios y el zumbido del refrigerador se volvieron ruido muerto. Ella se había ido, y sentía como si algo esencial hubiera sido arrancado de su pecho. Esa noche volvió a su penthouse, un lugar lleno de todo lo que el dinero podía comprar. Ventanas enormes, muebles perfectos, una vista impecable de la ciudad. Pero nunca se había sentido tan vacío. El silencio ya no era tranquilidad. Era asfixia. Durante los siguientes 3 días, Mako se movió por el trabajo como un fantasma. Su equipo lo notó. Correos sin respuesta. Reuniones canceladas,
llamadas ignoradas. Y cada mañana, sin planearlo, caminaba por el mismo camino que recorrió aquella primera noche, pasando frente a la parada donde la había visto dormida por primera vez, esperando encontrar una figura pequeña con un abrigo demasiado grande. Nunca estaba allí. Una vez pasó frente al comedor, solo para quedarse fuera, escuchando. No había risas, no había calor, no había haba. Intentó convencerse. Esto era por ayudar, por bondad, por the hearth. Pero en el fondo sabía que ya no era cierto. Él no se quedó todas esas noches por caridad. No la observó desde lejos para sentirse útil. Se quedó porque algo en la fuerza tranquila de ella lo había anclado. Se había enamorado sin darse cuenta. Y ahora que ella se había ido, todo lo que antes le daba sentido, tratos, fusiones, cifras, se volvió ruido. Una noche cargó él mismo una bolsa de comida sobrante y recorrió el camino que solían tomar juntos, por callejones conocidos, esquinas congeladas, los escalones de la iglesia donde Eva dejaba mantas. No encontró a nadie. En el último punto, la calle más silenciosa, se quedó bajo un farol parpadeante. El viento le atravesó el abrigo. La nieve flotaba como polvo en la luz. Cerró los ojos y recordó su voz. No necesito que me salven. Necesito sentirme persona. Michael abrió los ojos lentamente y, en voz baja, con el alma desnuda, murmuró, no la salvé. Alzó la vista hacia el cielo mientras la nieve le tocaba las pestañas. Ella me salvó a mí. No fue su necesidad lo que lo transformó. Fue que se negó a que el mundo la definiera, fue su orgullo silencioso, sus actos pequeños y constantes de cuidado. Él se enamoró no porque ella necesitara su ayuda, sino porque no la necesitaba. Y él sí la necesitaba a ella. Necesitaba su risa rebotando contra las paredes de la cocina. Y necesitaba los abrazos pegajosos de menta de Laura. Él necesitaba esa forma en que Ava miraba a la gente, como si todavía importaran aunque el mundo los hubiera borrado. Michael Reynolds, el hombre que lo tenía todo, entendía ahora lo que era extrañar algo tan profundamente que resonaba por dentro. El comedor vibraba con el suave golpeteo de ollas y el murmullo bajito de los voluntarios preparando la última tanda de comidas. Pero cuando Mako cruzó la puerta esa noche, todo pareció detenerse. No habló. No pidió permiso. Solo caminó hasta el extremo del salón y se sentó en el mismo taburete donde solía probar los platos a su lado. El aire olía a jengibre y caldo caliente. Un aroma que le recordó que había tipos de calidez que no se podían comprar. A su alrededor nadie dijo nada. Ya sabían quién era realmente, pero esa noche no importaba. Esa noche él era solo un hombre esperando a alguien. Los minutos pasaron. Entonces Ava apareció. Salió desde la parte trasera con un cuenco humeante entre las manos. Llevaba el cabello recogido de forma imperfecta, con mechones sueltos enmarcando su rostro. Caminó despacio, con la mirada fija en él, indescifrable. Sin saludar, sin sonreír, dejó el cuenco frente a él. No dijo hola, no dijo nada. Solo come. Le puse más jengibre. Hace frío afuera. Mako levantó la vista y atrapó su mirada. Tomó la cuchara, pero se detuvo. No sé cuándo empezó, murmuró. Quizá fue la noche en que te vi dar tu último plato de sopa a alguien que ni siquiera podía mirarte a los ojos. O quizá fue cuando te reíste, aunque sabía que no habías dormido. Pero en algún momento dejé de venir aquí para ayudar. Sostuvo su mirada sin huir. Venía porque te necesitaba. Ava no respondió, pero sus labios temblaron apenas y parpadeó más de lo normal. Mako prosiguió, con la voz firme, no sé cómo querer cosas que no puedo controlar. Pero sé esto. Nada me sabe bien ya. A menos que venga de ti. Ella apartó la mirada y luego regresó a él. Entonces no te vayas otra vez, dijo con suavidad. Nunca necesité a alguien que me trajera milagros. Solo necesitaba a alguien que se quedara. Incluso cuando es difícil. Sobre todo entonces. Mako se puso de pie, acercándose lentamente, su voz bajando. Me quedo. No por culpa,
no para salvar a nadie, sino porque tú eres lo que no sabía que me faltaba. Apoyó su mano en el borde del mostrador, entre ambos. Por primera vez en mi vida, dijo, tengo algo a lo que volver. Ava no respondió con palabras. Solo puso su mano sobre la de él. Sus dedos se entrelazaron. Ya no hicieron falta explicaciones. Detrás, Laura asomó la cabeza por la puerta, una sonrisa inmensa iluminándole el rostro mientras susurraba, te dije que volvería, mami. La sopa quedó olvidada, el vapor dibujando pequeños rizos en el aire. Pero en ese instante, ninguno necesitaba comida para sentirse lleno. Un año después, la nieve volvió a Nueva York, pero esta vez era más suave, casi amable. A las afueras de la ciudad, encajado entre edificios antiguos y comienzos nuevos, se alzaba Heart Village, una comunidad distinta a cualquier otra, construida con ladrillo restaurado y esperanza renovada. Ofrecía más que techo. Ofrecía un nuevo inicio. Dentro había una cocina comunitaria siempre despierta, un salón para clases y oficios, jardines compartidos, un rincón de lectura y un patio donde las risas de los niños sonaban como campanas. Y en el corazón de todo eso estaba Ava, ahora jefa de cocina y directora del programa. Se movía entre fogones y mesas con la misma gracia de siempre, solo que ahora con personal a su cargo y un futuro que llevaba su nombre. Laura, ahora de 5 años, llevaba una banda amarilla brillante que decía embajadora de sonrisas. Había tomado el título muy en serio, saludando a cada visitante con su risa inconfundible y un puñado de caramelos de menta. El día de apertura, el pequeño salón comunitario desbordaba de gente, donantes, socios, exresidentes de refugios y familias que alguna vez habían llamado hogar a las calles. Michael subió al escenario para hablar, vestido con un abrigo de lana y sin corbata, los ojos buscando rostros conocidos. Justo cuando tocó el micrófono, una figura diminuta salió disparada desde el lateral. «Espera», gritó Laura, trepando los escalones con el micrófono de juguete que insistió en llevar. El público soltó risas suaves. Laura se volvió hacia la audiencia, erguida junto a Michael. «Este es mi papá», dijo con orgullo. «Él no es un milagro. Todos dicen que lo es, pero no». Michael parpadeó, sorprendido y encantado. Ella continuó con una voz fuerte para alguien tan pequeña. «Él es mi papá ahora. Yo lo pedí hace mucho tiempo, y él vino». La sala se llenó de risas, aplausos y varias lágrimas. Desde un lado del escenario, Ava observaba, una mano cubriéndose la boca y la otra sobre su pecho. Sus ojos brillaban con la luz cálida del auditorio. Michael se inclinó hacia Laura y susurró, «¿Sabes qué, pequeña? Creo que yo también te pedí a ti». El resto de la noche transcurrió entre música, historias compartidas y abrazos interminables. Y cuando todo quedó en calma, los tres regresaron a la pequeña cabaña junto al jardín de Hars, un hogar de pisos de madera, estantes llenos de libros, frascos de especias y la calidez de algo ganado, no regalado. Era Nochebuena. En la cocina, Ava cortaba un pastel de manzana especiado mientras Laura, de rodillas en el alféizar, buscaba linternas en el cielo. Michael, con una taza entre las manos, las miraba con una expresión que iba más allá del agradecimiento. Era paz. Afuera, linternas de papel ascendían desde Heart Village, llevando deseos escritos con letras torcidas y caligrafía infantil. Laura señaló el cielo emocionada. «Creo que esa es la mía». Pedí más abrazos. Michael rodeó con sus brazos a Laura y a Ava, acercándolas mientras el calor del horno y el aroma a canela flotaban a su alrededor. Ava apoyó la cabeza en su hombro y susurró. «Antes deseábamos un milagro». Michael sonrió suavemente, sin apartar la mirada del cielo iluminado. «Pero al final», dijo estrechándolas un poco más, «ustedes fueron el milagro que nunca me atreví a pedir». Y bajo un cielo lleno de linternas, risas y nieve cayendo despacio, su pequeña familia se quedó envuelta en una luz que iba más allá de la temporada. Era la luz de algo más profundo. Amor, hogar y un futuro al fin construido desde ambos. Si esta historia tocó tu corazón, no fuiste el único. A veces los milagros más fuertes no son grandiosos ni ruidosos.
Son actos de bondad que apenas hacen ruido. Un plato caliente, un abrigo compartido en el frío, una mano que te toma sin decir nada. Milagros escondidos en quienes eligen quedarse, en quienes aman sin querer rescatar, solo acompañar. En Soul Story Stories creemos en la belleza de los momentos reales, en la esperanza que nace de las heridas, en las segundas oportunidades que cambian destinos. Si tú también crees en eso, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Únete a esta comunidad de corazones que todavía apuestan por la bondad, por la sanación y por historias que nos recuerdan quiénes somos. Porque a veces solo basta una historia para mover tu alma. Suscríbete ahora y deja que la próxima historia te encuentre a ti.